Bienvenidos otra vez a Mecánica Universitaria. El día de hoy vamos a ver este problema de estática de suma de fuerzas en el espacio. En este problema nos indica que tenemos dos cables AB y AC que están conectados en el punto A. El cable AB tiene una tensión de 425 libras y el cable AC una tensión de 510 libras. El ejercicio nos pide que encontremos la fuerza resultante que ejercen estos dos cables sobre el punto A. Para resolver este problema, lo que tenemos que hacer es descomponer la fuerza de cada uno de estos dos cables en sus componentes X, Y, Z y luego sumarlos para obtener los componentes rectangulares de la fuerza resultante. En este video les daré dos explicaciones. Una que es muy sencilla para poder visualizar de forma gráfica qué es lo que estamos haciendo. Y el segundo es un proceso un poco más algebraico, pero que si lo dominan va a ser más sencillo poder resolver problemas similares en el que se tengan más de dos fuerzas actuando sobre un punto. Analicemos primero el cable AB, el cual se origina en el punto A hacia el punto B. Si lo descomponemos, vamos a obtener las coordenadas o los componentes de la fuerza en X, el componente de fuerza en Y y el componente de la fuerza en Z. Estos componentes de la fuerza tienen una relación proporcional y geométrica con los componentes de distancia de este cable. Este cable AB tiene una distancia en X de 40 pulgadas, en Y de 45 pulgadas y en Z de 60 pulgadas. Lo único que nos falta conocer es la distancia del cable desde el punto A hasta el punto B. Para encontrar esta distancia del cable AB, lo único que tenemos que hacer es emplear el teorema de Pitágoras, el cual ya a lo mejor ya están muy familiarizados con él cuando tenemos dos direcciones. Pero en el caso de una dirección tridimensional es exactamente lo mismo. Así que calculando la dirección AB, esta va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las distancias en sus tres direcciones. Es decir, el cuadrado de 40 pulgadas en X más el cuadrado de 45 pulgadas en Y más el cuadrado de 60 pulgadas en Z. A toda esta suma sacamos la raíz cuadrada. Nos vamos a la calculadora, sea raíz cuadrada de 40 al cuadrado más 45 al cuadrado más 60 al cuadrado, lo que nos da una distancia de 85 pulgadas. Así pues, obtenemos que esta distancia en línea recta es igual a 85 pulgadas. Y sobre este mismo cable AB de 85 pulgadas hay una tensión de 425 libras. Existe una relación proporcional con la distancia recta o en diagonal y con sus distancias ortogonales. Es decir, que si en 85 pulgadas se ejerce 425 libras de tensión, en 40 pulgadas la fuerza que se ejerce es también proporcional, por lo que podemos resolver esto a través de una regla de 3, donde estableceremos relaciones entre distancia y tensión. Señalamos lo que ya conocemos. En una distancia de 85 pulgadas se ejerce una tensión de 425 pulgadas. Así que nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué pasaría en una distancia de 40 pulgadas que corresponde al eje X? Entonces nos vamos a la calculadora y hacemos el proceso de una regla de 3 directa. 40 por 425 entre 85. 200 libras. Y lo mismo podemos hacer para las distancias en Y y en Z. Así, nos damos a la calculadora para calcular la tensión en el eje Y y multiplicamos 45
por 425 entre 85, 225 libras. Observen que esta regla de 3 la hicimos con las primeras cantidades que ya conocíamos. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos utilizado 45 por 200 entre 40? ¿Obtendremos lo mismo o una cantidad diferente? La misma cantidad. Así que ahora calculemos la tensión en el eje Z. 60 por 425 entre 85. 300 libras. Y estas cantidades que hemos obtenido representarían la tensión de 425 libras de la siguiente forma: 200 en el eje X, 225 en el eje Y y 300 en el eje Z. Por lo que podemos decir que los componentes vectoriales de la tensión AB sería, en apariencia, estos valores. Sin embargo, hay que cuidar la dirección de las fuerzas. Por ejemplo, la fuerza X o el componente Y va hacia la derecha, sería positivo. La tensión en el componente J o eje Y, al dirigirse hacia abajo, vamos a considerarlo esto como negativo. Y la tensión en el eje Z, al dirigirse hacia adelante, va a ser positivo. Entonces, haciendo las correcciones necesarias, ahí está. Así quedarían los componentes vectoriales de la tensión en AB. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el cable AC. Que tenemos una dirección de cable de 40 más 60 pulgadas, 100 pulgadas, hacia abajo de 45 pulgadas y hasta adelante 60 pulgadas. Vamos a encontrar la magnitud de esta distancia utilizando otra vez teorema de Pitágoras. Y así, yéndonos a la calculadora, la distancia AC sería igual a la raíz cuadrada de 100 al cuadrado más 45 al cuadrado más 60 al cuadrado, cuya dirección sería 125 pulgadas. Es decir, en línea recta desde A hacia C hay una distancia de 125 pulgadas en línea recta, y que en este cable de 125 pulgadas se ejerce una fuerza o una tensión de 510 libras. Y tal como lo hicimos con el cable AB, utilizando una regla de 3 directa, vamos a encontrar los componentes de fuerza en X, Y, Z de estas 510 libras, donde tenemos una relación que en una distancia de 125 pulgadas se ejerce una tensión de 510 libras. Así que en 100 pulgadas, ¿qué tensión se puede presentar? Nos vamos a la calculadora y realizamos las operaciones de la regla de 3 directa, donde obtuvimos una tensión de 408 libras. Ahora, en el eje Y tenemos 45 pulgadas, y en el eje Z 60 pulgadas. Y nos vamos otra vez a la calculadora a hacer la regla de 3. Obteniendo una tensión de 183.6 libras, pero ojo, esta dirección va hacia abajo. Y si estamos considerando que en el eje Y hacia arriba es positivo, aquí vamos a manejarlo como es hacia abajo en negativo. Y calculamos por último el componente vectorial en el eje Z. $244.8 libras. Así que podemos representar los componentes vectoriales de la tensión en AC de esta forma. Y con estos dos componentes podemos obtener el componente de la tensión resultante,
a sumar los componentes vectoriales de la tensión AB y AC. Así sumaremos cada uno de los componentes de estas dos fuerzas y obtendremos los siguientes componentes, lo cual nos indica que los componentes vectoriales de la tensión resultante son 608 dirección I, menos 408.6 dirección J y 544.8 dirección K. Y para calcular la magnitud de la tensión resultante, solamente tenemos que emplear el teorema de Pitágoras, que resolviéndolo en la calculadora vamos a obtener una magnitud de tensión de 912 libras. Y con esto ya resolvimos una parte de lo que nos pedía el problema, calcular la tensión de la resultante. Este método gráfico a través de una regla de 3 resulta muy sencillo para poder comprender el siguiente procedimiento, que es un poco más algebraico. Este procedimiento tal vez sea más parecido a lo que les enseñan en clase. Vamos a descomponer estas dos tensiones de una forma un poco más algebraica. Conocemos las dos tensiones en los dos cables y también podemos obtener sus coordenadas, empezando con la coordenada del punto de origen de las dos tensiones, el punto A. Tomando como referencia el punto 0, el punto A se encuentra en una distancia X hacia la izquierda de 40 pulgadas, es decir, menos 40. En el eje Y se encuentra 45 pulgadas hacia arriba, 45 positivo. Y sobre el eje Z, el punto A no está ni hacia adelante ni hacia atrás del origen, por lo que su coordenada es 0. El punto B en X no se encuentra ni a la izquierda ni a la derecha, se encuentra en coordenada 0. En cuanto a Y, tampoco se encuentra hacia arriba o hacia abajo, está a la misma altura que el origen, por lo que su coordenada también es 0. En cuanto al eje Z, se encuentra 60 pulgadas hacia adelante del origen, por lo que aquí su coordenada es 60. El punto C se encuentra a la derecha del origen en 60 pulgadas con coordenada 60, no está ni arriba ni abajo del origen, coordenada 0, y se encuentra hacia adelante del origen sobre el eje Z con 60 pulgadas de coordenada. Empecemos a descomponer la tensión en el cable AB. Para ello vamos a encontrar los componentes de dirección del punto A hacia B, siendo A el origen y B el destino, por lo que restaremos los componentes o las coordenadas del destino, le vamos a restar las coordenadas del origen, sería B menos A, de la siguiente forma. A las coordenadas de B, 0,0,60, le restamos las coordenadas de A, menos 40,45,0, por lo que obtendremos que las coordenadas de la dirección de A hacia B son 40, menos 45,60. Eso significa que desde A se va a mover el cable 40 positivos en X, menos 45 en Y y 60 en Z. Ya tenemos estas coordenadas. Vamos a calcular de una vez la dirección de A hacia B con el teorema de Pitágoras. Utilizando los componentes de la dirección de A hacia B, resolvemos mediante Pitágoras y obtenemos una distancia de 85 pulgadas. El siguiente paso es encontrar los componentes vectoriales de la tensión en AB. Usamos la siguiente fórmula. El valor de la tensión en AB, que es de 425 libras, lo vamos a multiplicar por cada uno de los componentes de la dirección de A hacia B, y lo vamos a dividir entre la longitud de A hacia B. Así multiplicamos el valor de 425 libras por cada uno de los componentes. Ahora vamos a marcarlos por su vector unitario IJK de 40 menos 45 más 60 y todo lo dividimos entre 85. Si se fijan, es la misma operación que hicimos cuando hicimos el cálculo mediante regla de 3. 425 por 40 entre 85
425 por menos 45 entre 85 y 425 por 60 entre 85. Y nos van a dar los mismos resultados. 200 libras en I, menos 225 libras en J, más 300 libras en K. Y esto por lo pronto lo guardamos. Ahora vamos a descomponer la tensión del cable AC. Para esto obtenemos las componentes de dirección de A hacia C, por lo que restaremos las coordenadas del destino menos las coordenadas del origen. Así acomodamos las coordenadas 60,0,60 de C menos las coordenadas de menos 40,45,0 de A y hacemos la operación. Y teniendo cuidado con los signos en una operación de resta, obtenemos que la dirección de A hacia C, sus componentes de dirección son 100 en X, menos 45 en Y y 60 en Z. Y por medio del teorema de Pitágoras, utilizando estos componentes de dirección, obtenemos la longitud de A hacia C, obteniendo un valor de 125 pulgadas. Ahora, empleando esta misma fórmula, vamos a encontrar los componentes vectoriales de TAC, multiplicando su magnitud por los componentes de dirección de A hacia C entre la longitud del cable AC. La magnitud de tensión AC es 510 libras por los componentes 100, menos 24 y 60 de la dirección de A hacia C entre las 125 pulgadas. Por lo que cada uno de sus componentes vectoriales de la tensión en AC es 408 libras en I, menos 183.6 libras por vector unitario J y 244.8 libras por su vector unitario K. Y con esto tenemos los componentes vectoriales de la tensión AC. Y para encontrar la tensión resultante de sus componentes vectoriales, vamos a sumar los componentes vectoriales de AB más los de AC. Y sumamos los componentes vectoriales que habíamos encontrado anteriormente. 200 menos 225 y 300 de AC más 408 menos 183.6 más 244.8, obteniendo que la tensión resultante está formada en 608 libras por el vector unitario I, menos 408.6 libras por su vector unitario J y 544.8 libras en su vector unitario K. Y para encontrar la magnitud de la tensión resultante, con estos valores los utilizamos en el teorema de Pitágoras. Y así vamos a encontrar por resultado una magnitud de 912.92 libras, que es lo mismo que encontramos con el método anterior. Sin embargo, este procedimiento vale la pena que lo practiquen, porque si tienen más de dos fuerzas trabajando juntas, este procedimiento, ya dominándolo, les puede facilitar mucho los cálculos y hacerlos de una forma más rápida. Ahora, para definir el vector de la tensión resultante no nada más basta con la magnitud, también hay que establecer la dirección. Por ello vamos a hacer los siguientes cálculos. Así, empleando la fórmula del arco coseno de la resultante en X, 608, que es en el vector interior Y, entre la magnitud de la tensión resultante 912.92, obtenemos un ángulo de 48.24 grados en X. Y empleamos el mismo procedimiento para encontrar el ángulo respecto a Y y respecto a Z, obteniendo 116.6 grados respecto al eje Y y 53.36 grados respecto al eje Z. Y así ya obtenemos la dirección de la tensión resultante y las respuestas que nos pedía este problema. Espero que esta explicación les haya gustado. Si es así, sigan visitando esta página, les envío un saludo y sigan estudiando las artes oscuras de las matemáticas y de la mecánica para que comprendan las leyes del universo. Hasta luego.